Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vinieron a la otra parte del mar a la provincia de los Gadarenos. Y cuando él salió de la nave, inmediatamente le salió el encuentro un hombre de los sepulcros con el espíritu del mundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie le podía tener atado, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche estaba en los montes y en los sepulcros, dando voces y riéndose a sí mismo con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le dice: sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. Y los apacentaban los puercos oyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido endemoniado y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y lo que lo habían visto, contaron como habían conocido al endemoniado y de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y cuando fue entrado él en la nave, el que había estado endemoniado lo rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa a los tuyos, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y cuando Jesús hubo pasado otra vez en una nave a la otra parte, se alegró a él una gran multitud, y estaba junto al mar. Y aquí viene uno de los príncipes de los sinagogas, llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Y Jesús fue con él, y le siguió mucha gente, y le exaltaban. Mucha gente le apretaban. Y cierta mujer
que estaba con flujo de sangre 12 años hacia y había sufrido muchas cosas de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó de Jesús, vino entre el gentío por detrás y tocó su vestido, porque decía, si yo tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Y inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose entre el gentío, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dieron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Y yo miraba alrededor por ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y ser sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron del príncipe de la sinagoga, diciendo, tu hija es muerta, ¿pero qué fatigas más el maestro? Mas Jesús, al instante que oyó la palabra que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y viene a casa del príncipe de la sinagoga y ve alboroto y lo que lloraban y gemían mucho. Y entraron, le dice, ¿por qué os alborotáis y lo raíz? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, mas le echaron fuera todo. Tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entre donde estaba la muchacha echada. Y tomando la mano de la muchacha, le dice, Talita, cumi. Y interpretado es, muchacha, a ti te digo, levántate. Y inmediatamente la muchacha se levantó y andaba, porque era de 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él le encargó estrechamente que nadie lo supiese, y mandó que diesen a él de comer. Capítulo 6, Marcos capítulo 6. Salió de ahí y vino a tu tierra, y le seguían sus discípulos, y llegaron el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y mucho oyéndole, estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde viene esta cosa? Esta cosa. ¿Y qué sabiduría es esta que le daba? Que tales milagros son hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús le dice, no hay profeta sin honor, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa.
y no pudo hacer ahí ningún milagro, sino que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y le dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y le mandó que no le llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, más que calzasen sandalias y no vistiesen dos ropas. Y le dice: donde quiera que entréis en una casa, quedad ahí hasta el salgáis de aquel lugar, y todos aquellos que nos recibieren ni os oirán. Saliendo de allí, sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio contra ellos. De cierto os digo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que de aquel ciudad. Y salidos ellos, predicaban que se arrepintiesen los hombres. Y salidos ellos, predicaban que se arrepintiesen los hombres. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite y muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes de él, porque su nombre era hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por tanto los poderes obran en él. Otros decían: Elías es, y otros decían: profeta es, o como uno de los profetas. Mas cuando lo oyó Herodes, dijo: este es Juan, el que yo degolé. Él es resucitado de los muertos, porque Herodes mismo había enviado y prendido a Juan, y lo había condenado en la cárcel por causa de Herodes, esposa de Felipe, su hermano, porque se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Por tanto, Herodes le tenía horroriza y deseaba matarle, mas no podía, porque Herodes temía a Juan, conociéndole por varón justo y santo, y le tenía respeto, y habiéndolo oído, hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Y habiendo venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta del día de su nacimiento, hacía cena a su príncipe y capitanes y los principales de Galilea, y cuando la hija de la misma Herodes entró en danzo y agradó a Herodes, en lo que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la doncella: pídeme lo que quisieres que yo te la daré. Y le juro, todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo fuera ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan de Bautista. Y ella entró inmediatamente con prisa al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, mas a causa de juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no la quiso desechar. Y inmediatamente al rey, enviando a un verdugo, mandó que fuese traída su cabeza, y él fue y le degolló en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato y la dio a la doncella.
a la doncella le dio a su madre. Y cuando sus discípulos oyeron esto, vinieron a tomar su cuerpo y pusieron en el sepulcro. Y los apóstoles le juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él le dijo: venid vosotros mismos aparte a un lugar desierto y reposar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron en una nave a un lugar desierto aparte, y la gente los vio partir, y muchos le conocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y cuando salió, vio grandes multitudes de gente, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya fue el día muy tarde, sus discípulos llegaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y el día es ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él le dijo: dadles de comer vosotros. Y le dieron. Iremos a comprar 200 denarios de pan y le daremos de comer. Y le dice: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y cuando lo supieron, dicen: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen sentar todas compañías sobre la hierba verde. Y se sentaron por grupos de 100 y 100, y de 50 en 50. Y tomaron los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de ellos. Y los 2 peces repartió entre todos. Y comieron todo y se hartaron. Y alzaron de los pedazos 12 canastos llenos, y de los peces, y eran lo que comieron de los panes como 5,000 varones. Y inmediatamente hizo a sus discípulos entrar en la nave y ir delante de él a la otra parte de Bethsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y cuando lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando llegó la tarde, la nave estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viólos fatigarse remando, porque el viento le era contrario. Y cerca de la cuarta vela de la noche, vino a ellos adornando sobre el mar, y quiere pasarlos de largo. Mas cuando ellos vieron andar sobre el mar, pensaron que era un espíritu, y dieron voces, porque todos los veían y se turbaron. Y inmediatamente habló con ellos y les dijo: tened buen ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la nave, y el viento cesó, y estaban entre sí mismos sobre manera antonitos, y se maravillaban porque aún no entendían el milagro de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Y cuando fueron a la otra parte, vinieron a tierra la Genezaret, y tomaron puerto. Y saliendo ellos de la nave,
y inmediatamente le conocieron y corriendo por toda aquella región del alrededor, comenzaron a traer en lechos a los que estaban enfermos, a donde el Juan que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o campos, y donde quiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o campos, ponían en las plazas los que estaban enfermos, y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido, y todo lo que lo tocaban quedaban sanos.